Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Siempre, y subrayo como siempre, subrayo como siempre, seguiremos impulsando esta campaña, pidiendo el apoyo de los buenos y de las buenas dominicanos y dominicanas para apoyar este tipo de instituciones. Porque cada día nos damos cuenta de la necesidad de que este tipo de instituciones estén vivas, estén vigentes, vistas las carencias, las dificultades que tiene una familia pobre y rural. Porque los pobres de la capital, como yo he dicho, y de las ciudades grandes, tienen acceso a los hospitales de mejor atención, porque los médicos, los especialistas están aquí, y los equipos, y todo está aquí, porque aquí es que está, como se dice, la opinión pública, la más alta opinión pública. Y los gobiernos, las autoridades siempre piensan en qué, en atender las áreas donde hay mayor posibilidad de que la gente alce la voz. Eso es muy lógico. Por eso es que uno insiste en que esas poblaciones rurales apartadas necesitan de esos apoyos. ¿Qué mejor atender una institución manejada por personas de sólida formación cristiana, libres de advertencia, gente sin fines de lucro? Solo aportar su deseo de servir, aportarlo a la comunidad, que es siempre un servicio muy apreciado, preciado y apreciado.
Esa es la verdad. Apóyelos. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Cuánta interesa, cuánta disposición para ayudar a jóvenes en alto riesgo. Eso es ese centro que ha graduado miles de jóvenes allí. Han salido de esas aulas, de ese recinto. Llegan sin esperanza y salen de ahí, señores, formados para conquistar el país, conquistar el mundo, porque es un nuevo ciudadano el que sale de ahí, con conciencia realmente de lo que es ciudadanía. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Vamos a apoyarlo. Bueno, hay que iniciar el programa con la comida, porque yo creo que la comida, como se dice, comer es primero. Para recordar aquel eslogan de Leonel Fernández, un eslogan que cupo, cayó en buen tiempo, en buen momento, porque el país, no hay duda que estaba en una situación sumamente grave, 2004, porque la crisis fue una crisis alimentaria de verdad, pero no fue solamente alimentaria. La alimentaria fue una derivación de la crisis económica generada por el gobierno de la República Dominicana, no por las injerencias extranjeras, porque el mundo estaba bien, tranquilo. El mundo comenzó a descomponerse, no hay duda, principalmente Estados Unidos. Cuando llegó Bush, hijo, después del 2000 se iniciaron esas guerras. Entonces Estados Unidos tuvo que involucrarse en la guerra de Irak, la guerra de Irán, de Afganistán, y eso drenó la economía norteamericana y dejó un déficit que cuando llegó Obama ahí, el déficit andaba en 700 mil millones de dólares, una cosa de loco. Pero cuando Clinton se fue del poder, dejó un superávit en la economía norteamericana, que eran más de 100 mil millones de dólares, algo así. Era una economía robusta, el mundo estaba tranquilo, el petróleo a 34 dólares, el barril. El dólar andaba estable, todo bien. Aquí se dañó. Aquí entramos en una crisis extraordinaria. Y entonces, eso fue una situación tan grave que los productores nacionales de comida se fueron a la ruina. Productores de cerdo, yo he citado muchísimas veces aquí cómo fueron prácticamente borradas muchas granjas, pollo, granja de huevos, gallinas ponedoras, animales, reses de ordeño, etc. Todo fue un caos. Y la economía en sentido general diezmada. Entonces, vino ese programa, Comer es Primero, y se hicieron unos esfuerzos, señores, yo me acuerdo, 2004, pero que 15 días después de asumir el poder, el gobierno de Leonel Fernández, vino el ciclón Jean, un ciclón que afectó principalmente a la zona nordeste del país, este y nordeste del país, pero el cacao lo afectó de tal forma que ya el cacao venía afectado por el ciclón George, que fue un ciclón sumamente agresivo y devastador, y afectó la producción de cacao, que la producción nosotros exportábamos, yo recuerdo, alrededor de 40.000 toneladas en esa época, 41.000 toneladas de cacao. Y al año siguiente la reducción fue a 30, no llegamos yo creo ni a 30.000 toneladas, porque ese ciclón afectó, no hay duda, hizo muchos daños. Entonces el ciclón Jean vino, señores, 6 años después, prácticamente ya se estaban recuperando. Entonces
Yo recuerdo a los 15 días de instalado el gobierno de Leonel Fernández. Entonces hubo que hacer todavía un sobreesfuerzo para rescatar lo que se había dañado, perdido. Yo recuerdo solamente las factorías de reforma agraria. Hubo que aportar como 20 millones de pesos, hubo que buscar, como se dice, huyendo, para techarlas y volverlas a ser operativas. Los bananeros de Mao y de la línea noroeste, hubo que buscarle 10 millones de pesos, como también se dice, huyendo en el Banco Agrícola, pero que sin cuarto el gobierno. El gobierno invirtió 100 millones de pesos, el gobierno de Leonel Fernández, en el muelle, que estaba lleno de ¿qué? De rocage. Ramón Alburquerque, que se acuerde de eso. El propio Ramón Alburquerque debiera recordar eso. Y muchos funcionarios que viven hablando, muchísima vacuencia aquí. El muelle estaba lleno de rocage. El muelle de Manzanillo. Ahí no había barco que quisiera entrar ahí de la Unión Europea de buscar guineo con toda esa contaminación, ese nivel de contaminación que hubo ahí. Hubo que gastar 100 millones de pesos para habilitar ese muelle y quitárselo a quien se lo habían entregado el 16 de agosto, el 13 o el 14 de agosto del año 2004. El gobierno recuperó de nuevo el muelle y le hizo esa inversión y entonces comenzó un respiro ahí. Me acuerdo que se tomaron medidas para aumentar la producción de banano, mejorando las normas del EBROGAR, es decir, haciéndola más humana la labor de trabajo agrícola allí. Y además tener las condiciones sanitarias para que los obreros y las obreras estuvieran en condiciones de agua limpia, potable, baños adecuados, todo una adecuación típica de un país ordenado y desarrollado. Así fue que se dio inicio a la recuperación del banano. Todas los cableguías, los plásticos para forrarlo, eso se le permitió traerlos sin pago de impuestos por vía de aduanas. Entonces se fueron tomando medidas para recuperar la producción agropecuaria. Los huevos yo dije que subieron de 90 millones de unidades, subieron a 140 millones de unidades. Los pollos, se producían 9 millones de pollos de 4 libras promedio. Y en ese gobierno se recuperó la producción de pollo y se llevó a 16 millones de unidades de pollo de 4 libras promedio. Bien, ese fue un proceso. Incluso los cafetaleros, el café muy afectado por los problemas de la plaga, de la roya y los problemas de los bajos precios por competidores como Indonesia, Vietnam, que entraron al mercado muy fuerte. Y los precios se deprimieron, entonces los productores de café también se fueron a la ruina. Pero yo recuerdo que con la Agencia Francesa de Desarrollo se diseñó un programa de cambiar el café gourmet, café de aroma, buscarle un nicho de mercado a ese café que ya nosotros teníamos la experiencia cafetalera como país gran productor de café. Pero el país muy pequeño como República Dominicana no podíamos entrar a los mercados con grandes volúmenes de ese café, del café normal arábico, sino que buscáramos de ese arábico hacerlo más especializado para lograr mejores precios. Los franceses ayudaron en eso, pero se le hizo una condonación de 110 millones de pesos a los productores de café. A los productores de cacao, después de esos ciclones, se le buscó la vía de que se les facilitaran unos bonos de 1.800 millones de pesos. Todo eso fueron políticas, acciones de política pública que se tomaron desde el 2004 para recuperar la situación de la producción nacional. Se diseñó un programa que se llama PROAVA, se llamó PROAVA, Programa de Producción
de alimentos básicos y creció la población de la producción de tal forma que yo recuerdo, nada más los guandules, fue un producto que creció tanto la producción y el apoyo que se le brindó a ese cultivo, que los propios directivos de Aconagro le enviaron una comunicación al ministro de Agricultura, señalándole, dándole las gracias por ese incremento que permitió exportar mucho guandule en latas y cubrir la demanda nacional. Es decir, se hizo el esfuerzo de sembrar. Y como se hizo el esfuerzo de sembrar, se recuperó el país. Hoy vi una nota de la Junta Agroempresarial Dominicana. Omar Benítez, que fue ministro de Agricultura y es vicepresidente de la YAP. Bueno, yo no voy a decir que me da la razón, porque esa es una opinión muy general de todos los técnicos agropecuarios. Todo el que ha trabajado en la agricultura aquí, técnico o no, sabe qué es lo que hay que hacer para producir. Hay que sembrar o criar animales. Hay que facilitar la estructura, la facilitación. El gobierno es facilitador, el Estado, y tiene que abrir los espacios del crédito, porque la banca privada no quiere brindar mucho crédito al sector agropecuario. Pero la nota de Omar Benítez de la YAP dice que podemos subir la producción de pollo, que por qué hay que estar importando pollo. Eso hace una semana que yo decía eso acá. Es decir, nosotros aquí en este programa dijimos que teníamos la capacidad de producir 20 o 25 millones de unidades de pollo y que no tenemos que importar pollo de Brasil. ¿Que por qué estábamos importando pollo de Brasil? Huevos fértiles de Bélgica. Bueno, los huevos fértiles yo lo puedo entender. Que vengan de Bélgica, porque Estados Unidos ha tenido muchos problemas de influenza aviar. 26 o 30 estados de Estados Unidos tenían problemas de influenza aviar. Quizá ese material genético no es bueno que venga, bien. Pero si hay que importar la cantidad que haya que importar, porque no hay la calidad o la cantidad de incubadora, qué sé yo, o de gallina, hay que buscar la forma de aumentar la producción de gallinas ponedoras para producir pollitos y mandarle a las pequeñas granjeros, que son los que están vacíos. Y por eso es que el pollo tiene un precio inalcanzable para la gente pobre. Pero yo no sé qué es lo que le pasa a estas instituciones, o mejor dicho, al gobierno como institución. Porque es que el presidente no puede pensar esas cosas. El presidente debe tener gente que le diga eso y que él ordene que se hagan esas cosas. Pero parece que el presidente está huérfano en esa materia. Porque ¿quién más debe insistir? Si las personas que hablamos de esas cosas son las personas que somos o técnicos, valga la inmodestia, y personas que están al frente de instituciones, porque Omar Benítez no es una persona que desconoce el sector agropecuario. ¿Quién más puede conocer el sector que Omar Benítez? Si controla prácticamente, él es el representante de los productores más importantes del país. Los de mejor formación técnica, los que están mejor preparados para competir en el mercado, todo eso lo controla la Junta Agroempresarial. Es decir, Omar Benítez sabe lo que está diciendo y él dice que se puede aumentar la producción, porque eso tenemos toda la infraestructura ahí y la experiencia y gente que sabe de eso porque tiene años en la producción de pollo y cerdo y huevo en este país. ¿Por qué esas cosas no se hacen? Bueno, porque no hay una buena dirección. Eso es lo que... Pero el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué es lo que plantean? La producción también, la FAO, todo el mundo, ¿qué es lo que plantean? Producción. Ahora, yo dije aquí que este país tiene una infraestructura para producir, pero que la dejaron los gobiernos anteriores. No, ahora se habla de que se elimine el hambre, porque los gobiernos actúan dándole peso a la gente. No es con eso que se elimina el hambre. No es dándole peso para que compren, porque es lo que yo he estado diciendo. Usted le da dinero al pueblo dominicano para que demande alimentos, y esos alimentos pueden venir de China o pueden venir de Estados Unidos. ¿Y cuál es el mérito que tenemos nosotros para los productores nacionales?
Lo que nosotros tenemos que hacer es producir y que cuando se hagan esas ayudas se le dé el beneficio al productor nacional, como pasó aquí, como dijimos nosotros con la cebolla. Ahora, que no se pierdan, que los méritos lo tienen lo que hicieron esa infraestructura de caminos vecinales, 6, 7, 8 mil kilómetros de caminos vecinales, canales de riego y toda esa parcelación, drenajes, carreteras troncales, electricidad rural, acueductos rurales, clínicas rurales, toda esa asistencia, ese asistencialismo del Estado es lo que permite que no tengamos hambre, no es dándole peso a la gente para que consuma productos importados, no necesariamente. Ahora, claro, se le quita el hambre a la gente y consume las calorías que se necesitan para usted no ser calificado como una persona que pasa hambre. Pero esa infraestructura es lo que hay que valorar y los gobiernos tienen que estar en eso. Y hace años que no estoy viendo ese esfuerzo estructural de los gobiernos. Y este gobierno no ha hecho ni un esfuerzo por una infraestructura rural pesada. Vamos a estar claros. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí se ha vivido hablando, muchos funcionarios hablando, todo un esfuerzo palabrero, como hemos dicho, verbalizando, diciendo cosas, insultan y dicen de todo, pero hacen unas alaracas que producto de ese mismo esfuerzo palabrero. Pero además, una laraca mediática, para que uno crea que es verdad que hay una eficiencia y un trabajo descomunal. Yo transité por la carretera
del Nordeste. Y eso se hizo todo, primero una escandalera por el asunto del peaje sombra. Bueno, que ese peaje sombra, eso es un robo al país y que lo que diseñaron eso, bueno, eso fue un robo. Incluso mi amigo Emanuel Esquea fue el abogado que investigó el caso y fue el primero que salió, como se dice, regando todo el estiércol que encontró ahí. Pero ese fue un modelo que se diseñó y que parece que era necesario pagar el peaje sombra. Yo no sé si en los montos que se estaba pagando o por qué, pero si fue un mal negocio, si fue un contrato hecho a crede, dañado, para fines de cobrar una buena coima, como se dice, o un buen fraude al Estado. Todo eso se discutió y se dijo y se hizo toda esa escandalera. Bien, se eliminó el peaje sombra. Entonces, al eliminar el peaje sombra, el gobierno, el Estado va a pagar 400 millones de dólares para saldar con el contratista privado esa APP. Esa es una APP, la primera probablemente de las APP. Pues bien, se hizo esa escandalera y ahora vamos a poder transitar con una vía, porque ahora es nuestra la vía, y vamos a hacer una rebaja sustancial al peaje. ¿Y cuál ha sido la rebaja? Pagamos 1.560 pesos, ida y vuelta a la terrena de peaje. ¿Dónde están los ahorros? Se habló y se hizo una escandalera como si el pueblo, el tránsito o el transeúnte, no, sino el conductor, se iba a ahorrar por lo menos un 30, un 40, un 50% por lo menos, porque si el Estado es el dueño de estas carreteras, el Estado no tiene un horizonte de que va a terminar ahí. El Estado puede dejar eso hasta el final de los tiempos, como dice, seguir cobrando su peaje, porque no tiene, o a 50 años. El sector privado lo pensó a 30, por ejemplo, esa APP. El sector privado lo puede pensar a 30, pero el Estado lo puede pensar a 70 años. ¿Por qué? Porque el Estado va a seguir ahí. Desde que Pedro Santana creó el Estado aquí, nacional, en 1844, que él fue el primer presidente, tenemos el Estado. Y hemos seguido pagando deudas del siglo XIX, de las deudas que se hicieron en el siglo XIX. Con Harmon, ese empréstito Harmon, y de ahí en adelante todas las bellaquerías que se han hecho. El Estado Dominicano ha sido aval y hemos ido cumpliendo. Ahora, ¿por qué tenemos que pagar 1.560 pesos de una carretera que ya el Estado la adquirió? Lo que quiere decir que no ha sido un gran ajuste de nada, seguimos siendo prácticamente una APP. ¿A quién le pasaron la APP? O están en el fideicomiso de los peajes normales, porque el peaje de la Duarte pagamos, señores, 60 pesos para transitarnos hasta Santiago y a Puerto Plata. Óigase bien, 60 pesos pagamos. Y a Montecristi podemos 60 pesos. Pagamos de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque ese es el Estado que nosotros tenemos, el Estado viejo. El Estado que no tiene fin, el Estado sin horizonte, el Estado muere cuando muere este país, cuando muramos todos. Ahí murió el Estado. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar 1.560 pesos por el peaje? Si estamos pagando prácticamente lo mismo que teníamos con la APP y tenemos que pagarle 400 millones de dólares al que construyó la carretera. Y entonces, la verdad que uno como que no entiende. Y el gobierno como que jugó con eso y nos hicieron como una fiesta de que ya recuperamos esta propiedad para el Estado Nacional. Y ahora nos vamos a beneficiarnos. ¿De qué que nos estamos beneficiando? Pregunto yo. Apenas quizá. Yo creo que lo más que se le ha rebajado son unos 40 o 50 pesos al peaje. Ustedes saben lo que es pagar 400 pesos de un peaje para ir del Catey a Samaná, por ejemplo, o a La Terrena. 400 pesos. La ida. El regreso, 400 más. Y entonces,
¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde está? Pero era mejor que lo hubieran dejado entonces como estábamos, porque estábamos pagando. Entonces era lo mismo y no ahorramos ese pago de 400 millones de dólares que ha contratado el gobierno dominicano para recuperar ese bien para el Estado Nacional. Y entonces, repito, el Estado nuestro tiene una duración, un horizonte de 30 años. Y entonces, inconcebible. 60 pesos pagamos nosotros para ir al sur, todo el sur. Para el este cambiaron las cosas porque la carretera también del Coral es eso, es del Estado. Pero creo que ahí lo que se pagan son los 60 que pagamos ahí, más 100, yo creo que como 260 pesos, cosa que es manejable. Para llegar a Bávaro, o qué sé yo, por allá, por más lejos. Y llegamos y pagamos 260 pesos. Y para ir a Samaná o a La Terrena tenemos que pagar 1.560 pesos. Y entonces, ¿cuál es? ¿De qué que nos beneficiamos? ¿Quién ahora es el nuevo APP? ¿Quién? El Estado es que tiene el APP. Usted no lo entiende. A menos que se haya quedado el Estado con un socio del sector privado. Uno no sabe nada de eso. Por eso yo decía, del caso del AMBA, la carretera del AMBA, ¿cuál va a ser el flujo de efectivo de esa carretera? El gobierno lo sabe. Porque esa APP no va a arrancar. Primero, porque ellos quieren 40 años. Y segundo, que si el flujo de efectivo no es el que ellos necesitan para pagar su retorno, su inversión, qué sé yo, su costo de capital y el capital mismo, sus intereses, qué sé yo, entonces hay que pagarle un peaje sombra. Entonces vamos a hacer lo mismo que se hizo con Samaná, a pagar unos peajes. Entonces que el Estado asuma sus carreteras, que el Estado las haga. Balaguer buscó una APP para hacer la carretera de Puerto Plata, todo ese litoral. Balaguer lo que buscó fue a quién, a Elmos y a Del Conte y a Lacia. Mire, arránquenme esa carretera. Y es más, arránquenla con su dinero, que yo al primer mes le voy a hacer un pago de $500,000 de pesos. Balaguer inmediatamente pagó su dinero y esa carretera se hizo sin peajes. Las carreteras de Balaguer no tenían peajes y se hacían con ahorro interno. Ahora el gobierno no puede hacer una carretera. El gobierno dominicano, que recibe más de $1 billón de pesos por año en el presupuesto y que ha tomado 60,000 millones de dólares prestados, no puede hacer una carretera. Pregunta Manuel Fermín, que vengo de la escuela balagueriana. ¿Cómo es posible? El Estado que asuma su carretera. ¿Cuál es el problema del gobierno dominicano que no puede asumir la carretera del AMBA? Tiene que ser una APP. ¿Pero por qué? Repito, un gobierno que recibe más de $1 billón de pesos al año en presupuesto y que además toman préstamos en forma alegre por más de 60,000 millones de dólares. Y el que hacía la carretera y no cobraba los impuestos de peaje, que era Balaguer, resulta que de los 60,000 millones de dólares solo utilizó alrededor de 700 millones de dólares. Y entonces, ¿quién era el eficiente y el ineficiente? ¿Cuál es la diferencia entonces? Entonces, señores, yo creo que hay que ir pensando esas cosas. Aquí hay gente en el gobierno que sigue hablando vacuencia, lo sigo repitiendo, que no ayudan al presidente. Hoy, por ejemplo, el señor Astacio, vicepresidente de las EDES, porque para cargos y para sueldos siempre están disponibles, y para hablar vacuencia, hablar de más. Dice el señor Astacio que todo el que critica la tarifa de las EDES es oportunismo, como fue que además dijo, oportunismo, para citarlo textualmente, habló de oportunismo y de irresponsables. Es decir, quienes hemos opinado
de la tarifa y de las facturas alteradas, somos oportunistas e irresponsables. Usted sabe lo que usted salir con esa cosa, esa idea, esa absurdidad, ese disparate, unas expresiones disparatadas de un funcionario que debiera tener respeto por opositores del gobierno, por amigos del gobierno y por clientes de las EDES, que somos todos estafados. Gente del gobierno se siente estafada por las EDES y son oportunistas. Son irresponsables porque nosotros hacemos eso y le decimos la verdad. ¿Cómo es posible que si usted paga 3,000 pesos o 4,000 pesos o 5,000 pesos del consumo de energía en un mes, y si a usted le suben un 20% la tarifa en 2 pagos, qué sé yo, de 9%, usted va a pagar 1,000 pesos más? Si usted pagaba 5,000, usted paga 6, pero que no vaya a pagar 15,000 porque usted le están robando 10,000 pesos. Entonces es un oportunista irresponsable el que dice eso. Entonces ese es un funcionario disparatado que lo que le hacen es daño al gobierno. Entonces la gente se va enervando, se va erizando, oyendo todas esas cosas disparatadas, juicios de valor muchas veces insultantes, y termina la gente que de momento la gente se va a tirar a la calle. El gobierno que no juegue con esos apagones y esos cobros abusivos de tarifa eléctrica. El gobierno, por dificultades económicas, por ejemplo, se ve la necesidad de tener que desmontar un poco esos subsidios de los combustibles, y es echarle gasolina al fuego. Que no se pongan a jugar con eso, repito, porque lamentablemente con funcionarios como eso no es verdad que el presidente va a salir a camino. Yo muchas veces lo he dicho responsablemente. Yo no sé si el presidente va a ganar o va a perder las elecciones en el 2024, porque nadie es arúpice, ni somos oráculos, ni nada de eso. Ahora, con el equipo que él tiene gobernando, no gana las elecciones. He dicho yo responsablemente aquí. Porque es que ahí hay gente que no sabe lo que está. Y yo no sé si es que el presidente piensa que todo está muy bien. Óigame, usted, bueno, obra pública, yo no sé, yo quisiera estar cerca del ministro de Obras Públicas para saber cómo que ese señor va a resolver todos los compromisos que el presidente asume en todas esas visitas, pueblos y ciudades que visita el presidente con frecuencia, y que la gente le pide todas esas cosas y que el presidente tiene que irlo complaciendo, aunque sea, no puede decir que no. Entonces explíquenme cómo es que este señor de Obras Públicas va a poder atender tantas necesidades acumuladas, porque en 2 años también, si usted no enfrenta los problemas con madurez y con energía, es decir, usted acusarlas, o mejor dicho, aplicarlas, esas decisiones que usted tenga que tomar, ser efectivo, llegarle a la gente y convencerle de que usted le va a terminar ese trabajo, óigame, eso es jugar con candela. Un país tan autoritario como la China, hoy vi yo, y lo han visto muchísimo en los medios de comunicación, principalmente los digitales y esas cosas, una protesta en Chengdu. Unos bancos, qué sé yo, que han retenido, le declararon como una especie de corralito a la gente. Y el gobierno de la ciudad o el gobierno de la región utilizó los recursos de la gente y le pusieron un corralito. La gente no podía sacar dinero porque lo usó la autoridad de Chengdu.
Y ese pueblo, que es un pueblo que está disciplinado ya con el autoritarismo que hay en China, se lanzó a la calle a exigir su cuarto. Y eso es en China, señores, que en China está prohibido pensar en contra del sistema. Que han llenado a China de cámaras para mirar chino. Imagínense un país que tiene 1.400 millones de habitantes. Una cosa de loco. Pero la gente, no se puede jugar con la gente. Cuidado. Vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hay que agendar cada quien esta fecha del 6 de agosto próximo, que vamos a asistir a la marcha patriótica, al parque, al Parque Duarte, al Parque Colón, y bajar entonces creo que ese es el trayecto, a la Puerta del Colón. Y todos los dominicanos que queremos este país tenemos que ir ahí. Pero es a decirle, en esa marcha, no es a decirle al mundo, no es a Luis Abinader, al presidente Abinader, de que su palabra está comprometida con el país, en el sentido de que el presidente ha sido enfático con el problema migratorio, pero de palabra, pero no de hechos. Hechos, bueno, el inicio de aquel muro, que ya ni se habla del muro. Nadie sabe, no sé cómo irá el muro, porque yo de ese muro me desencanté hace tiempo. Y lo he dicho aquí. Ahora, la política migratoria del gobierno, he dicho responsablemente, no me convence. Respeto a mis amigos que creen en la palabra, el presidente y todo, pero fíjense cómo anda migración dormida, porque parece que le ponen un anestésico inmediatamente. Relaciones exteriores ni habla. Señores, tuvo que hablar Marino Vinicio Castillo y sus hijos
notificándole a la Asociación de Santiago, de Comerciantes de Santiago, todo aquel tollo constitucional que hicieron y que hubo un arrepentimiento o un desistimiento producto no de la convicción de que era un acto contra la patria, no, sino que el cónsul era un cónsul ilegal, que como el cónsul no tenía las condiciones de, diríamos, como diplomático activo, que ya era un hombre cesado en el cargo, entonces cabía el desistimiento o el arrepentimiento activo, creo que le llama el doctor Castillo a eso. Pero esa gente, por eso yo decía aquí, no hay que dejarle la acusación, la querella, hay que dejársela, porque ellos no se han arrepentido por convicciones o por error, que dijeron, no, miren, nosotros disculpen, no nos equivocamos, no han pedido excusas, decía yo. Bien, el doctor Castillo escribió ampliamente sobre el tema. Pero señores, ustedes no han visto una nota de la Cancillería Dominicana, porque son pro-haitianos, canciller y vicecanciller, los dos son pro-haitianos. No hay una nota del gobierno dominicano advirtiéndole a la gente de la ASI, mire, ustedes cometieron un error. No, nada, porque es que este gobierno no tiene política migratoria haitiana, no la tiene. Y que me disculpen. Por eso tenemos que asistir a la marcha, todo el que pueda ir a la marcha, que vayamos a marchar para que el gobierno, las autoridades nacionales sepan que hay un pueblo que está decidido a luchar, porque fíjense cómo a cada rato están saliendo cosas que aquí el haitiano común y corriente no era así, porque lo hemos dicho nosotros, el haitiano en tiempo de Balaguer era un haitiano furtivo. Andaba escondido por los trillos o a la oscuridad para que no se viera su presencia. Hoy no, hoy hacen escándalos, rompen, hacen de todo y deben ser ellos los que están robando las tarjas, quién sabe. Fíjense lo que denuncia el síndico de Santiago, un desorden en el monumento, porque cultura no tiene control de nada, porque la cultura aquí es el gagá. Imagínense ustedes que la religión que manda es gagá y cosas de eso ligado con ese sincretismo religioso y ese vudú y los dioses, esas divinidades de Yoruba y cosas de eso, y caracoles, y un trapo rojo, y un cigarro, y un frasco de romo, y un gallo sangrando, esa es la iglesia. Que nos quieren servir, como también esas son costumbres de la cultura dominicana. Usted está viendo por dónde que andamos. Eso no tiene madre, como se dice vulgarmente. Entonces, por eso tenemos que ir a esa marcha. Todos tenemos que ir a esa marcha. El día 6. Y hablando de fechas, señores, el día 14 de este mes, hoy estamos a 2. El miércoles estamos a 13 y el jueves próximo estamos a 14. 14 de julio. Es una fecha que la gente recuerda por la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, etc. Pero en este lar nuestro recordamos la muerte de Balaguer. 14 de julio. Pero esta vez se cumplen 20 años de la muerte de Joaquín Balaguer, quien dejó escrito que 20 años después de su muerte sería revelada el contenido de la página en blanco que él dejara para fines de que esa página fuera conocida, leída por alguien y que él la dejaba en manos de alguien que le iba a sobrevivir. Así que era una persona muy joven, probablemente a quien él le refirió, le dijo que guardara ese documento. Vamos a ver, porque se van a cumplir 20 años, ahora en el 2022, de la desaparición física de Joaquín Balaguer, porque su nombre, su figura, sus hechos, su trabajo, está ahí visible. Todo el mundo los ve. Porque no son monumentos
muertos, son monumentos vivos. Señores, esas presas, esos canales de riego, todas esas avenidas, esos parques, sus hospitales, los acueductos, las clínicas, rurales y no rurales, la reforma agraria. Todo eso está ahí, visible. Las obras culturales de Balaguer se palpan, usted las toca, están ahí, no están en la mente o en los periódicos, con ahorro interno, como hemos señalado tantas veces aquí. Bueno, el licenciado doctor Seara Hatton es el nuevo ministro de Medio Ambiente, como se sabe. Él ha dicho que ha encontrado allí todo un diagnóstico acabado del ministerio, es decir, que allí todo está bien estudiado, bien planificado, que todo está en el orden para el trabajo y que él prácticamente va sobre bases cómodas porque está todo allí, por lo menos fundamentarlo en estudios, trabajo, diagnóstico, todo está diagnosticado. Y entonces allí no hay pronóstico, como dice, sino diagnóstico. Muy bien. Pero Luis Carvajal es un técnico que yo pondero muy bien, porque Luis es una persona seria, es un técnico muy capaz. Y Luis Carvajal conoce muy bien los recursos naturales, pero no solo los recursos naturales, sino la agresión a los recursos naturales, que es una pena que no den nombre, que la gente tiene que ser responsable y poner los nombres. Luis Carvajal debió decir quiénes son los consorcios que están depredando, porque yo voy, que me digan los nombres, que yo lo voy a decir aquí, porque eso no es pecaminoso. Ahora que se ponga bravo, que él diga, mira, a mí me dieron un permiso. Yo he denunciado aquí un señor muy amigo del gobierno, del PRM, funcionario de Cofenagro, y consiguió que le dieran un permiso para hacer un basurero en San José de las Matas. Un basurero de estiércol de aves, de gallinas, que queda en una área, como dijimos nosotros aquí, que afecta a una granja de alto valor genético en las gallinas que tienen allí ponedoras, gallinas madres. Y esa persona se siente prácticamente indefensa porque le autorizaron un permiso a la cañona sin estudio ambiental y le dieron ese permiso para instalar ese basurero de estiércoles. Así es que está el país. Pero él es amigo del presidente, amigo de qué sé yo quién, amigo del que era ministro, que en paz descanse, etc. Y consiguió un permiso sin estudios. Pero así está lleno el país, pero hay que decir la verdad. Entonces Luis Carvajal ha señalado que hay muchísimos consorcios, que hay gente que está depredando los ríos, los cursos de los ríos con la extracción de arena, los mineros que están haciendo muchísimo daño, que las áreas protegidas están desprotegidas. Pero que digamos la verdad, ¿quiénes agreden los parques? Que hay 1000 hornos de carbón en el parque Francisco Alberto Camaño de Ño. Cepi, ahí en Aso, como ya he dicho yo, en la bahía de Ocoa. Pero digan quiénes son los que están agrediendo el parque. Díganlo con nombre. Ahora, Luis siguió señalando ahí, dice que hay que arreglar administrativamente el ministerio, que es un desorden, palabras textuales. Sin embargo, el ministro nuevo dice que todo está en orden allí, que todo está bien, que hay islas de poder, islas de corrupción en el mismo ministerio. Vamos a ver si la van a desmontar. Que hay para los técnicos, pocos son escuchados, los técnicos del ministerio, el manejo de las áreas protegidas, ya lo dije, permisos para agregados que tienen que ser eliminados, dice Luis, el ordenamiento territorial, construcciones en zonas vulnerables, proyectos mineros. Bien, todas esas cosas son retos para el nuevo ministro.
Ahora, Luis de colofón, Luis Carvajal, que digo yo es un hombre serio y un buen técnico, pero de colofón habló de algo que parece que lo indujeron a que hablara de eso. Habló de las barcazas de los AMA. Y yo creo que las barcazas de los AMA, si contaminan, que se haga la evaluación y ver a quién es que está directamente afectando. Porque los pobladores del Timbeque dicen que ellos no tienen problema, que ellos también ahí. Los edificios de la zona colonial no se han caído con la vibración, que dicen que vibran y que esos edificios se van a caer porque esas vibraciones afectan al qué sé yo, el Alcázar de Colón, que queda ahí, la Tarazana, todas esas cosas. Pero todavía no se ha caído un ladrillo ahí. Pero bien, se puede pensar que yo tengo intereses en esa barcaza, cosa que yo no sé ni quién maneja eso, ni me interesa saberlo. No tengo anuncios de esa gente, no sé quiénes son, ni nunca yo he hablado con nadie que trabaje en esas barcazas. Pero yo he dicho lo siguiente, señores, no son solo esas barcazas afectan a los AMA, que ya está prácticamente en la desembocadura. Pero ¿por qué no hablan del río Iguamo, como he dicho yo, o el Yaque de Santiago? Entonces Luis, mi amigo Luis Carvajal, que no se preste a seguirle la corriente a un grupo de abogados que andan ahí, que uno sabe que hay una mano poderosa que está metida en el negocio de lo eléctrico con grandes sumas de dinero y que ha hecho grandes negocios favorables a él, afectando al Estado Nacional, y que todo el mundo sabe quién es la mano poderosa que anda asusando eso por asunto de competencia entre esa gente. Porque ya yo averigüé qué es lo que hay allí. Entonces usan a esta gente, a Luis, un hombre como Luis tan preparado y tan serio, y unos abogados que para mí son abogados oportunistas, porque lo que yo he dicho, ¿por qué no van a pelear por el OSA, por el Iguamo, que ha sido más afectado, porque hay más de 1000 megavatios allí instalados? Pero los únicos 200, 300 megavatios que contaminan son estos. Los de Itabo incluso no contaminan, que son carbón. El único carbón que contamina es el de Catalina. Son cosas como absurdas que tienen que averiguarse, porque yo recuerdo una vez que a Falconbridge la acusaron de que estaba dañando la producción arrocera de Juma, y Falconbridge se determinó que era falso, que era lo que había, problemas de drenaje y problemas de nivelación de los suelos. Hicimos el trabajo de nivelación de los suelos y se acabó las críticas a Falconbridge, porque hay que ser serio. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.